también el gozo de ver un grupo apañado, muy calientes de la Pascua, pues dispuestos a escuchar, ¿no? Ya sabéis que yo no suelo hacer presentaciones porque el ponente está. Por consiguiente, lo más importante estando en el ponente es que escuchar al ponente. De todas sus virtudes y lo demás, pues ustedes, como yo, tienen fácil acceso. Simplemente se me ocurrió ayer decir, voy a mirar a ver qué libros tenemos en la casa de Martín Carbajo, así por encima, ¿no? Y de golpe me encontré así como de entrada este puñado de libros, que incluso les voy a poner luego aquí, pues si acaso alguno quiere hacer una fotografía y le interesa alguno de los libros, pues ya sabes, le lleva la fotografía y se acabó. Les decía Martín hace un rato, que ahora mismo, que este libro, la Fraternidad Universal, hemos trabajado en esta comunidad, más de 100 personas, así que hicimos un pedido grande a Aránzazu y nos hicieron pues ese servicio, ¿no? Entonces, es un libro que teníamos, bueno, pues también ganas de conocer, especialmente estos hermanos a ti, que te habían leído, te han reflexionado muchas sesiones sobre el libro, pero bueno, te vienen a tener. En cualquier caso, los libros de él, yo les voy a dejar aquí, los que he visto en la biblioteca de la casa, que uno de los últimos que trabaja es el tema del mundo digital, incluso dentro de la vida consagrada. Otro que habla de celebrar la vida dentro de los centenarios, otro de ecología franciscana, o sea que será por libros sobre el sacramento de la era digital, bueno, en Francisco, en fin, una historia interminable. Todo lo que él sabe, pues ya lo vais a escuchar, y todo lo que nos va a decir como hermano menor, que está en el centro de Italia, está en Roma, dando clase en el Antoniano, que es una universidad franciscana, y que lleva allí, no sé, la panacea de 31 años o así, aunque es de un pueblo muy pequeñito también de Zamora, ¿no? Pero bueno, él conoce mucho también la realidad de las ciudades y de los pueblos. Bueno, Martín, gracias, estás en casa, ya lo sabes, nunca mejor, en tu casa franciscana. Muchas gracias por la invitación y por esta oportunidad de compartir con ustedes. Yo vengo a aprender y he pasado unos días en Sevilla y he aprendido mucho. He aprendido mucho de la vía de la belleza. Celebrar la Semana Santa con la belleza. Saben que hay 3 maneras de acercarse a Dios, que tienen que ir siempre juntas: la belleza, la verdad y la bondad. Esto lo decían ya los filósofos antiguos, antes del cristianismo. Aquí en Andalucía es que la belleza es una maravilla. He visitado algunas iglesias, es estupenda. Pero claro, la belleza, si se queda sola, se convierte en esteticismo, en sentimentalismo tal vez, pierde su esencia. Por eso tiene que ir junto a la verdad. Nosotros en Roma tal vez insistimos mucho en la verdad. La verdad sin belleza se convierte en fría, seca. Y si falta la bondad, se puede convertir en hiriente. Yo sé esto de ti. Así que estamos aquí para intentar poner las 3 juntas: verdad, bondad y belleza. Yo he aprendido mucho de la belleza estos días aquí. Les voy a hablar algo de lo que yo he reflexionado también sobre la bondad. Francisco de Asís es un poeta. Fue siempre un poeta. Pero al mismo tiempo él hizo un camino de verdad. El título que les he puesto es Pasión y Pascua en la vida de San Francisco. Hemos celebrado la Pascua, la Pasión, y podemos pensar que esto era una cosa de Jesús, porque él era bueno, y entonces, bueno, pues vino y nos mostró todo su amor así. Pero resulta que nosotros hemos sido hechos a imagen de Jesús. Y tenemos cada día que ir asemejándonos más a Él, imagen y semejanza. Por tanto, la Pasión y la Pascua no es una cosa de Jesús, es una cosa de cada uno de nosotros. Y es algo que Francisco vivió. ¿Cómo tenemos que vivir hoy nosotros la Pasión y la Pascua? Este es un poco el tema. Hemos celebrado a Jesús, les voy a hablar sobre cómo Francisco la vivió y después les dejo la pregunta: ¿cómo tenemos que vivirla cada uno de nosotros? He preparado las diapositivas que van a ver, las pueden descargar desde esta página web. Está en 3 lenguas en mi página, es antoniano.org. Lo primero, escojan la lengua, español, después el día en que doy la conferencia, que es el 7,
Y aquí les aparecerá, seguramente en italiano, el número 3, hacen clic allí y les salta esta página donde ya aparece el material. Allí tienen todas las diapositivas que les voy a dar, porque no estoy seguro de poder explicarles todo lo que he preparado. Siempre preparo más de la cuenta. Pero bueno, a veces me enrollo un poquito, por eso. Ahí tienen las diapositivas. Y la contraseña es Granada 2026. Fácil de recordar. Muy bien, pues vamos a empezar. Nosotros, los franciscanos, saben que hemos celebrado 4 centenarios. En el año 2023 celebramos la Regla y Grecho. Grecho, el Belén. Este libro que tienen aquí lo escribí para explicar estos 2 centenarios. Después celebramos los estigmas en el año 2024. El 2025 el Cántico de las Criaturas y el 2026 la Pascua de San Francisco. Hace pocos días, en finales de febrero y marzo, durante un mes estuvieron expuestos los restos de San Francisco, las reliquias. Ahí tienen una imagen de ella. Todos los frailes de Roma fuimos allá a ver estas reliquias 800 años después. Bien, pues esto es el esquema que les he preparado. No pretendo darles una charla científica pesada, más bien narrativa. Saben que nuestra religión es, por excelencia, la religión de la narración. La Biblia es una continua narración. Cuando surge algo nuevo, empiezan a ver de nuevo todo lo que había pasado antes. Comienzan a narrar. Entonces la pregunta es, ¿sabemos narrar? ¿Somos realmente cristianos? Yo tenía una religiosa que acompañé durante 6 años en Roma y al final de los 6 años le dije, ¿eres capaz de hacerme una narración de todo lo que me contaste? ¿Eres capaz de integrar lo positivo y lo negativo que me has contado como parte de tu historia de salvación, o lo negativo lo dejas fuera? Si no somos capaces de integrar lo positivo y lo negativo de nuestra vida, si no somos capaces de narrar, tendremos problemas psicológicos. Nuestra religión, sin duda alguna, es una religión de la narración. Y la última narración siempre parte de la Pascua. Esa es la luz que ilumina y que ayuda a rever todo lo anterior. Bien, pues le voy a empezar hablando de la paradoja de celebrar la cruz. Es paradójico. ¿Por qué celebramos la cruz? Todos queremos ser felices, ¿verdad? Huimos del sufrimiento y sin embargo celebramos la cruz. La experiencia espiritual de San Francisco está marcada por el misterio de la cruz. Nos dicen sus biógrafos que Francisco meditaba continuamente la humildad de la encarnación y la caridad de la pasión. A él le encantaba la Navidad, el pesebre. Fue el primero que hizo un pesebre, pero siempre desde la Pascua. El misterio pascual es central en el cristianismo. Allí se revela la revelación suprema de Dios, la revelación suprema del amor de Dios. Claro, ustedes dicen, bueno, Dios nos salvó porque sufrió mucho, ¿verdad? Como si el Padre estuviera un poco sediento de sangre, alguna ocasión se ha interpretado así, y necesitaba que su Hijo muriera, sufriera para salvarnos. No. Dios es amor. Todo lo que hace es expresión de amor. La venganza o el calmar la ira no es eso lo que Dios busca. Si nos salvó en cruz fue para mostrarnos amor, porque nosotros necesitábamos esto. Él podía habernos salvado simplemente con su poder, porque es todopoderoso, pero ha querido mostrarnos amor. Es la revelación del amor de Dios. Muriendo en la cruz nos ha revelado que Él es amor, es decir, la lógica del amor. Al igual que Francisco de Asís, muchos han querido imitar a Jesús crucificado. San Pablo, con el corazón encendido de amor, decía, no quiero saber más que Jesucristo y este crucificado. San Bernardo meditaba la pasión todos los días y afirmaba que esta
era un ramo de mirra que llevaba habitualmente sobre el corazón. Entonces somos masoquistas nosotros. Lo que tenemos es que aprender a narrar. Si no somos capaces de aceptar nuestra condición de debilidad, de criaturas, si queremos ser como dioses, como nuestros primeros padres, tendremos problemas. Seremos gente frustrada. La cruz no es para que seamos tristes. Francisco era un fraile alegre, gozoso. Es para que aprendamos a narrar. Para que aprendamos a incorporar en nuestra vida todo, lo positivo y lo negativo, para que seamos felices, no importa las circunstancias. La cruz era el mayor castigo que los romanos podían infligir al ser humano. No solo por el dolor, sino por exponerlo a las risas en el momento de la agonía. Es el momento en que uno se siente más solo, en el que tiene que afrontar la verdad suprema. Y en ese momento lo ponían de espectáculo. Si eres el Hijo de Dios, sálvate. El evangelista Juan presenta la cruz como un trono, pero sabemos que Jesús sudó sangre. No fue algo ficticio. Solamente los que no eran ciudadanos romanos podían ser condenados a la cruz. San Pablo, cuando lo querían condenar, dijo, que soy ciudadano romano. Entonces lo mandaron a Roma, a que lo juzgara el emperador. Claro, esto es contradictorio, es paradójico. Nosotros que queremos la felicidad, celebramos la cruz. Y además celebramos a un Dios que es Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu. Los tres iguales, pero un solo Dios. Unidad en la diversidad. Esto es paradójico también. Esto rompe los esquemas de nuestro mundo en que el poder es lo que manda. El segundo, decía Mourinho, es el primero de los fracasados. No, por favor, no es eso. Creer en un Dios que es uno y trino es revolucionario. Y de hecho los emperadores romanos preferían el arrianismo. Ahí tienen una imagen del arrianismo, una imagen que se ve, ven, el Padre arriba, como el emperador. Después viene el Hijo y el Espíritu. Por aquí el que manda es el que manda, como yo, dice el emperador. Favorecer una religión que presentaba a un Dios como uno y trino contradecía la lógica del emperador romano, y por eso preferían el arrianismo. Por tanto, la cruz no es solamente una cuestión de dolor. Jesús, si nos salva, no es porque sufrió mucho, sino porque nos amó mucho. Yo espero que ustedes no se escandalicen por esto. Yo cuando les explicaba esto en Roma, una de las religiosas después me vino, hablé esto en comunidad, y me dijeron, ¿por qué dice el Padre? Pues claro, todo lo que Dios hace es expresión de amor. Y si murió en cruz fue por nosotros, no porque Él lo necesitara. El Padre no estaba sediento de sangre. Bueno, me fui hacia atrás. Bien, entonces, la cruz es paradójica y también es paradójico creer en un Dios que es uno y trino. Pero esto es la imagen de lo que somos nosotros. Nosotros no somos lobos, homo homini lupus, que dicen en nuestra sociedad. Estamos hechos para donarnos. Cuanto más nos donemos, cruz, más somos nosotros mismos, porque somos imagen del Dios que es uno y trino. Por tanto, estos que les decía el arrianismo, decía, el Hijo no es eterno, sino creado por el Padre. Por tanto, no es de la misma naturaleza divina que el Padre. Así el emperador se sentía tranquilo. Yo mando y Dios manda, Dios Padre manda, y todos los demás obedecen, incluido el Hijo. Los musulmanes tampoco admiten esto. Es una lógica distinta. No admiten que consideran que Jesús era un profeta, pero no admiten que pudiera ser crucificado. ¿Cómo un amigo de Dios puede morir en cruz? Nosotros seguimos a un fracasado humanamente, abandonado de todos, expuesto a las risas de todos. Esto
contradice. ¿Cómo Dios? ¿Queremos un Dios todopoderoso o no? ¿Por qué sufro yo cuando me viene el dolor? ¿Soy capaz de integrarlo o no? Les voy a leer una sura del Corán. La sura 4, versículos 157 y 158. Y dijeron: hemos matado al Mesías Jesús, hijo de María, el mensajero de Alá. En cambio, ni lo mataron ni lo crucificaron, sino que así les pareció. La sura sigue: ciertamente no lo han matado, pero Alá lo ha elevado a sí mismo. Alá es grande y sabio. Esta es la lógica del poder. Esta es la lógica de nuestro mundo. Si tú eres amigo mío, te protejo. Tú no puedes sufrir. ¿Cómo vas a sufrir? Si Jesús era profeta, ¿por qué muere en cruz? Esto es un escándalo. Ellos no pueden admitir esto. Y la religión incluso se impone con la fuerza. Nosotros a lo largo de la historia hemos tenido también esta tentación. Por tanto, la cruz era un fracaso. Y el sufrimiento como camino de salvación. Esto va unido a una visión dualista que subordina al cuerpo y todo lo relacionado con él. Se creía en el mundo griego que Dios, con los restos de los dioses vencidos, había creado al hombre y había creado todo lo demás. Había primero habido una guerra. En la Biblia no aparece esto. Génesis 1, ahí no hay atisbo de violencia. El dualismo nos viene de eso. No aceptar lo material. El gnosticismo. Aceptar la debilidad y el fracaso, encontrarle sentido que va unido al cuerpo, a la carne. Eso no va. Incluso se dice que desde los años 50 ha cambiado el tipo de moralidad. Yo no sé si recuerdan, yo cuando estaba en España, que era niño, decía: aunque usted pueda, España no puede. Apague las luces, hay que ahorrar energía. Y nos invitaban a sacrificarnos, virtudes fuertes, sinceridad, sacrificio, esfuerzo. Esto ha cambiado. Si leen al filósofo Charles Taylor, un filósofo canadiense, dice: estamos no en la moralidad de la autonegación, sino en la moralidad de la autorrealización. Y esto un fraile que estaba en el Antoniano, que aquí algunos de los frailes conocen, el padre Saturnino, un día comiendo, soltó una frase que me gustó mucho. Dice: yo cuando entré de fraile, me dijeron que entraba para hacer una vida de penitencia, de sacrificio. Incluso me retrasaron la profesión porque decían que no tenía virtudes positivas. No sé cuáles son las negativas, pero bueno. Ahora los jóvenes entran para ser felices. ¿Cómo ha cambiado todo? Y yo les pregunto, ¿esto es negativo? Algunos de ustedes fueron educados en la moralidad de la autonegación, del sacrificio, de las virtudes fuertes. Los más jóvenes están más bien en la otra moralidad de la autorrealización. En la Biblia, ¿qué predomina? ¿La autonegación o la autorrealización? ¿La ascesis o la mística? Tenemos que subir a la montaña con esfuerzo y después de mucho esfuerzo llegar allí, dice: por fin llego a Dios y allí me encuentro con Dios. ¿Es esa autonegación? Negarme, sacrificarme y después al final, cuando llego arriba, por fin veo a Dios. ¿Es esto? San Pablo insiste en el indicativo antes que el imperativo. La experiencia mística precede a la experiencia ascética. Si tú te haces cristiano, dice Benedicto, nadie se hace cristiano por una gran idea, sino por una experiencia que ha transformado su vida. Así que ante todo, lo primero es la experiencia mística. En esto nos distinguimos, por ejemplo, de los budistas. Los budistas hacen un camino de purificación para ser Buda, iluminado, que eso significa Buda. Nosotros no. El budista, cuando llega a la cima de la montaña, ve más claro, es el iluminado.
Nosotros, a medida que subimos la montaña, más niebla. Porque no es un camino de mente, de inteligencia, es un camino de corazón. Buenaventura decía, una soledad luminosa. Por eso casi todos los santos han tenido la noche oscura. Y se lo voy a explicar aplicado a San Francisco. Por tanto, tenemos que pedir a Dios que nos dé esa experiencia gozosa, estética, esa experiencia de su amor, porque después, ciertamente que vamos a ser coherentes. La estética viene después, ciertamente. Pero no empecemos a los jóvenes, a sus hijos, a los formandos, no le empiecen con la estética. Tú has entrado aquí para ser responsable, eso no. No empiece con eso que lo asustan. Muéstrenle la grandeza de la vocación. Indícales la grandeza de seguir a Cristo. Dejen que se enamore. Y después verán que es consecuente. Los jóvenes son muy generosos cuando realmente se entusiasman. Vamos a ver entonces cómo hizo Francisco. Toda su vida fue un itinerario de, creo que por aquí se equivocaba, volvió a empezar y tuvo intuiciones que son extraordinarias. Él vivía en una época inhóspita. Por ejemplo, podemos resaltar el asalto de la Roca, 1198, él había nacido en 1181, sede del representante del imperio. Los de Asís asaltaron la Roca. La guerra civil entre nobles y burgueses, 1199, que desembocó en la guerra entre Asís y Perusa, porque Perusa, los nobles intentaban defender a las familias que habían sido atacadas allí, en el que Francisco fue hecho prisionero. Además, el papado organizó 3 grandes cruzadas contra los musulmanes, 1189, 1202, 1217, y una contra los herejes albigenses del sur de Francia, 1209. Era un tiempo de guerras. El que tenemos ahora esperemos que nos estropee todavía más. En 1205 Francisco se enroló en una cruzada que se dirigía al sur de Italia, si bien abandonó después de la visión de Spoleto. O sea, él primero entra a la guerra contra Perusa. Lo encarcelan durante más de un año y sufre mucho, pero sigue con aquella lógica. Dice, yo soy hijo de comerciante, pero luchando en estas batallas tendré los honores de un caballero. Por tanto, buscaba el honor. Eran constantes las luchas entre los partidarios del Papa, que llamaban los güelfos, y los defensores del emperador, llamados gibelinos. Él buscaba honores y gloria. Su padre estaba muy interesado en esto. Su padre, saben que era uno de los comerciantes que empezaban a moverse. El mundo empezaba otra vez con el comercio. De hecho, le llamaron Francisco porque su padre hacía comercio con Francia. Y su madre era francesa. Era naturalmente cortés en modales y palabras, nos dice sus biógrafos, alegre y generoso. Cuando lo encarcelaron por primera vez en Perusa, lo colocaron entre los caballeros porque era noble por sus costumbres. A un preso marginado, nos cuentan, no le negó su compañía y exhortó a los otros que obraran como él. Por tanto, él tenía una buena naturaleza. Pero aún no se siente afectuosamente unido a quienes sufren necesidad. Nos cuentan sus biógrafos que en ese momento, en ese tiempo, le negó la limosna a un pobre que se acercó a su negocio. Después se arrepintió y fue corriendo detrás de él, pero primero se la negó. Necesitaba aún experimentar la gratuidad divina. Una vez liberado de la prisión de Perusa, sufre una larga enfermedad, que le hace más consciente de su frágil condición y acentúa su tendencia reflexiva. Nos dicen sus biógrafos que desde entonces veía con satisfacción a los pobres. Ven, ya empieza a cambiar su mentalidad. Y por eso les suplicaba que acepten su limosna. Ya no les niega, les suplica que acepten su limosna. Recibe sueños inesperados y los interpreta mal. Podemos pensar, Francisco, él era un santo y todo le era claro. Pues no, se equivocó muchísimo. Por ejemplo, tuvo un primer sueño del palacio lleno de armas. Y lo interpretó como signo de que llegaría a ser un gran príncipe. Por tanto, lo interpretó mal.
se enrola en el grupo de cruzados que parte para la Puglia. Así que él lo interpretó como que él estaba destinado a ser un caballero. Pues bueno, ya que estoy destinado, vamos a otra guerra. Llegado a Spoleto, Francisco tiene otra revelación. Bueno, ya antes de esto había regalado sus armaduras a... Pero bien, Señor, ¿qué quieres que haga? Abandonó esa campaña. Nuevo sueño, inesperado. Abandona la campaña, regresa a Asís, pero no ha cambiado mucho. Sus amigos vuelven a elegirlo jefe de cuadrilla. Le llevó 3 años descubrir su vocación. Nos cuentan sus biógrafos que mientras cantan por las calles, él se queda rezagado, meditando reflexivamente. Empezó a despreciar aquello que antes había puesto en que antes había puesto su corazón. O sea, él iba con sus compañeros y de repente se quedaba quieto. Tenía una revelación de Dios que no esperaba él. No es que él lo hubiera inventado. Era algo inesperado, gratuito. Todos se asombran y piensan que está locamente enamorado. Y él dice, sí, estoy enamorado de la dama pobreza, pero todavía no había comprendido. 3 años de progresivo cambio interior. El momento más decisivo fue el encuentro con el leproso, cuando él se dio cuenta de que había cambiado de mentalidad. Hasta entonces, saben que los leprosos en aquel tiempo eran acusados. No solamente la lepra era algo terrible, porque no había cura, sino que también se consideraban culpables, como aquí cuando empezó el SIDA, ¿no? Se consideraban culpables de aquello. Entonces había un rito para alejarlos de la comunidad. La comunidad se reunía y celebraba el funeral y lo llevaban al leprosario. Y después en muchos sitios tenían que llevar una campanilla para que la gente supiera y se alejara. A Francisco le daba terror. Dejaba la limosna de lejos y se largaba. Hasta que un día se acerca a él y le besa. Claro, ustedes dirán, qué bueno fue Francisco. Hizo una obra de caridad con aquel leproso. Dios le había cambiado el corazón. Y yo le digo, ¿y el leproso no hizo nada por Francisco? El leproso le podía haber dicho, tú señorito de Asís, vete, me habéis echado de la comunidad, deja la limosna, ya te sientes bien, vete, no quiero saber nada contigo. Pero no. El leproso le acoge, acepta su beso. Y esa experiencia de gratuidad fue tan decisiva que Francisco quería que todos sus frailes tuvieran una experiencia con los leprosos. Trabajaban en los leprosarios durante un tiempo. El pobre que le da más a él de lo que él le ha dado al pobre. Y esta experiencia la tuvo siempre Francisco, esta experiencia de interactividad. Cuando un fraile viene y dice, Francisco, por favor, no me pidas que pida limosna, pero tú sabes, yo soy de alta condición, yo era un noble, ir a pedir limosna a los que eran, me cuesta muchísimo. ¿Saben qué le respondió Francisco? Dice, no te avergüences, tú pide la limosna por el amor de Dios. Lo que tú estás dando tiene muchísimo más valor de lo material que ellos te dan. Y aquí está una verdad fundamental. Bienes materiales, bienes relacionales. Cuando están estos dos juntos, yo no me siento inferior por recibir, porque tú eres mi hermano. Ni me siento superior cuando te doy, porque yo soy tu hermano. Pues el leproso fue decisivo. De hecho, Bonaventura sitúa el encuentro con el leproso poco antes de que le hablara el Cristo de San Damián. Es decir, el Cristo de la historia, el leproso, le habla antes que el Cristo de la Iglesia. Y de hecho Bonaventura dice que una vez que subió al caballo, miró para atrás y ya el leproso había desaparecido, a pesar de que era todo el llano. Está diciendo que era Cristo mismo, que por nosotros se hizo leproso. Desde ese momento nos dice en su testamento, lo que le parecía amargo se me convirtió en dulzura. Esto no fue algo que él decidiera.
Esto fue una gracia de Dios. De ayudarles pasa a estar entre ellos y desembocará en ser uno de ellos. Algunos dicen que incluso que es posible que él hubiera adquirido la lepra. Llegó a ser tan familiar amigo de los leprosos que, como dice en su testamento, entre ellos moraba y a ellos humildemente servía. Bien, pues ya vemos que Francisco ha dado un paso más. Ahora ya se siente unido a los leprosos, ya está con ellos. Y dice, bueno, pues ya lo tiene claro. Pues no, todavía no lo tiene claro. Le habla al Cristo de San Damián. Ve y repara mi iglesia que amenaza ruina. ¿Cómo interpretó San Francisco? Ve y repara esta iglesia. Se equivocó. Jesús le estaba hablando de la iglesia universal. Y él va y durante varios años durante bastante tiempo estuvo reparando la iglesia de San Damián, recogiendo ladrillos. Se había equivocado. Y ustedes dicen, qué pérdida de tiempo. Y yo les pregunto, ¿y que Jesús esté 30 años allá sin hacer nada público, no es pérdida de tiempo? ¿Y por qué no vino cuando tenía internet? Con una página web, un WhatsApp. Jesús acepta nuestra debilidad. Acepta incluso nuestros errores. Y ese error de Francisco le ayudó a apreciar lo simple, lo pequeño. Le ayudó a trabajar con sus manos en recoger ladrillos, en ser humilde. Fue decisivo, pero se había equivocado, sí, se había equivocado. Piensa que Dios le pide reparar la iglesia de San Damián. Dios le deja equivocarse, pero transforma su error en ocasión de crecimiento. Incluso el día de Pascua hemos dicho, feliz culpa que nos trajo tal Redentor. Su discernimiento continuará toda la vida. Saben que esos 3 años terminaron cuando entró en la iglesia, ya tenía algunos discípulos, entró a la iglesia y escuchó aquel evangelio, que quiera seguirme, y al final habló con el sacerdote, como representante de la iglesia, y allí se dice, bien, ese discernimiento continuará toda su vida. Una duda que le vino, ¿debo dedicarme a la contemplación como los monjes o debo dedicarme a la vida activa? No era una pregunta banal. El concilio lateranense había dicho que no se permitieran más reglas que las que ya estaban, canónigos de San Agustín, benedictinos, clérigos, en fin, nada más. La mentalidad era que la vida de la iglesia, el modelo de la vida de la iglesia era la iglesia de Jerusalén. Tener un solo corazón y una sola alma. Y eso lo expresan muy bien los monjes. Todos con el mismo hábito, todos en fila, el canto gregoriano muy armónico, un solo corazón y una sola alma. Ese es el tiempo de la iglesia. Y Francisco va y le dice, no, yo quiero vivir como Jesús y los apóstoles. Pero Francisco, eso no es posible. Eso fue durante 3 años, mientras el novio estaba con nosotros, mientras Jesús estaba con nosotros. Ahora es el tiempo de la iglesia. Ahora la vida monacal o estas otras reglas. Le costó mucho aceptar a la iglesia esa nueva regla, que vivir como Jesús y los apóstoles. A Santa Clara se le aprobaron las reglas ya al final de su vida. Eso de ser pobres. Pues esta duda le vino a Francisco. Consultó a Clara de Asís y a Fray Silvestre, y al final le dijeron, sí, tienes que dedicarte a la vida activa. San Francisco quiere vivir, como le decía, como Jesús y los apóstoles, que eso se consideraba terminado con la Pascua. Le dicen que después de la ascensión ese modelo terminó. Ahora el modelo de la iglesia es la iglesia de Jerusalén. Francisco, ya desde el principio, otra idea que tuvo es esta, la regla es vida. La regla es vida.
nosotros tendemos a pensar qué tengo que hacer para ganar la vida eterna. ¿Cuáles son las normas que tengo que seguir? Francisco no quería que los frailes tuvieran una regla. Quería simplemente el Evangelio. Si escribió una regla fue porque lo obligaron. ¿Y saben cuántos capítulos tiene nuestra regla? Que esos se añadieron después. La regla definitiva, 12. ¿Saben cuántos tiene la regla de San Benito? Más de 70. Para Francisco la regla es vida. Este fue otro discernimiento que tuvo que hacer. Él quiere seguir el Evangelio a la letra y tener el Espíritu Santo como superior general. Esto no se lo dejaron poner en la regla. Escuchar, obedecer es ob udire, escuchar al que está delante, es decir, escuchar al Espíritu, no seguir órdenes. Comienza la vida de los hermanos menores, dice. En la primera regla, usa la palabra regla solo 3 veces, mientras usa más de 30 la palabra vida. Lo que cuenta es la vida. Antes de escribir la regla, los frailes ya tenían una vida. Y la vida era seguir a Cristo. Esa vida se articulará después en diversas redacciones, que son guías para la observancia del Evangelio. La verdadera regla y vida es el Evangelio. Entrar en la obediencia, para los franciscanos lo que se trataba era de entrar en la obediencia. Es decir, entrar ob udire, escuchar, entrar en la escucha del Espíritu. La escucha que hay que hacerla juntos. Los monjes entran en el monasterio, los frailes en el ámbito teológico de la obediencia. En la regla de San Benito hay dice, cuando llegue el candidato a la puerta, téngalo allí 4 días sin abrírsela. Y si sigue perseverando y aguantando los insultos, al final déjele entrar. Pero tenían que mostrar que realmente querían. Era entrar en un espacio físico. Y allí quedaría ya toda la vida. Para Francisco no, es entrar en la obediencia. Van a ser itinerantes. Nos dice Agamben, un medievalista, que Francisco fue el primero en dar prioridad a la vida sobre el derecho. Y por eso 12 capítulos de la regla frente a los 73. Y escribió la regla porque le obligaron y porque vio que era necesaria cuando llegó ciertas situaciones. Otra duda, la autoridad. La Edad Media era muy estructurada, muy piramidal. Allí regía la norma del pater familias, pater familia romano. Los monjes, el abad, tenía que ser noble, necesariamente noble, y los monjes casi todos eran nobles. Si no eras noble no podías entrar allí. Francisco quiere que todos sean iguales y que admitan a todos con tal de que sean hijos de Dios. Yo no sé aquí en Granada, pero allá por mi tierra se dice, si eres muy inteligente, vete para los jesuitas. Si no lo eres, vete a los franciscanos, esos admiten todo. Y es cierto, pero ya desde el principio. Si eres hombre de Dios, Francisco no podía rechazarlo, es un don de Dios. Quería que la religión fuera lo mismo para pobres e iletrados que para ricos y sabios. Por tanto, no pretende hacer un grupo de élite. Y Jesús hizo un grupo de élite. Escogió bastante mal, Escogió a uno que le traicionó, a otro que le negó. Madre mía, y alguno un poco tozudo. Uno que era celota. No escogió lo bueno. ¿Y por qué no hizo él que lo hacía mejor? Quiso confiar en nosotros. Por tanto, si la regla es vida, si lo que cuenta no son las normas, sino la vida, el obedecer, el seguir, entonces los superiores, ¿qué serán? Madres. ¿Quién cuida mejor de la vida? La madre. Francisco nunca quiso que le llamaran padre. La palabra padre es reservada al Padre Dios. Los superiores tienen que ser madres. En la regla de los eremitorios dicen, los que vayan allí, que uno haga de madre.
Rompe la estructura jerárquica del mundo medieval. Es que tuvo intuiciones increíbles en tantos aspectos. Muchos superiores lamentaban que les hubiera asignado una débil potestas. Algunos de los superiores se le quejaron a Francisco. Si la regla que estás haciendo, la última, si va, que la cumpla él. Algunos le dijeron a Fray Elías. Una mentalidad legalista que es expresión de la lógica del poder. Regresamos a la lógica del poder, de que os hablaba al principio. Y aborda los conflictos asignando tareas y delimitando con fines. Francisco tiene otro concepto de autoridad. Recuerde lo que les dije del Dios uno y trino, comunidad, unidad en la diversidad. Forma de relacionarse, otra intuición de Francisco. Todo esto es un camino pascual. Él estuvo convirtiéndose toda la vida, toda la vida. En el año 1211 se embarca para ir a Siria. Él quería ser misionero. Pero las tormentas empujaron la nave a Dalmacia. Les puse allí un sello de cuando se celebraba el centenario de la visita de Francisco a Santiago de Compostela. En Galicia decimos que sí, que fue. Otros dicen que no, pero en los escritos aparece. Pero en las florecillas. Varios años más tarde a Marruecos, pero enferma en España y tiene que regresar. En 1214 visita la tumba del apóstol Santiago. Dice las florecillas el capítulo 4. ¿Cómo entendía él las misiones? Él quiso ser misionero. Eran las cruzadas, todas a combatir al enemigo musulmán. Para el papado era muy importante, de hecho, solamente daba indulgencia plenaria a quienes se enrolaban en las cruzadas o contribuían económicamente a ellas. ¿Y Francisco qué hace? Va junto al Papa y le dice, quiero que me des una indulgencia de la porciúncula y no quiero que tengan que pagar nada los que van a ella. Y una indulgencia del perdón. Pero Francisco, es fundamental para la Iglesia luchar contra los musulmanes. Son nuestros enemigos. Además, así el Papa es el jefe de toda la cristiandad, porque todos los reyes obedecen al Papa. No. Quiero una indulgencia del perdón. Y además no hace falta que me des documento, me basta con tu palabra. Y a sus frailes le decía, saluden, el Señor les dé la paz. Hoy estamos acostumbrados a esto, ¿no? Ya tenemos la paz siempre en nuestra boca, pero en aquel tiempo la gente se extrañaba. Entonces un fraile llegó a Francisco y dijo, Francisco, cámbiame el saludo, por favor. Se rían de mí, todos predicando de ir a las cruzadas, de acabar con los musulmanes, y tú me dices que predique la paz. Y Francisco le responde, tú sigues saludando así. Ellos no conocen las cosas de Dios. Es increíble. O sea, yo estoy convencido que ni siquiera Francisco se daba cuenta del alcance. Y mientras los cruzados iban a combatir, él fue a hablar con el sultán. Allí se presentó. Lo mismo que el lobo de Gubbio. Para mí hay muchas semejanzas entre el lobo de Gubbio y el relato del sultán. Fue a hablar con él, y desde entonces los franciscanos estamos en Tierra Santa. Y cuando murieron los primeros franciscanos mártires, el martirio era considerado la entrega suprema. Todos querían ser mártires. Y claro, algunos iban y decían, convertíos infieles, Mahoma es un hereje, conviértanse. Claro, acababan con ellos. Los primeros frailes en Marruecos fueron martirizados. Bueno, yo no les cuento lo que dice Camilo José Cela de un familiar suyo que fue martirizado, tenemos en Narbón. Dice que cuando estaba en la cruz le decía, conviértete, vil cristiano. Y le decía, no, bueno, no digo más. Pero era Camilo José Cela, eso no es cierto. Pero esa lógica de poder, esa lógica de decir, ustedes no tienen razón, yo tengo razón. Y voy ahí a daros lo que no sabéis, inútiles, ignorantes. Claro, es provocativo. Francisco, cuando recibe esa noticia, se alegra, pero escribe incluso una regla. Los que quieren ir entre sarracenos y otros infieles pueden hacerlo de dos maneras.
La primera, que a nadie se le envíe si no está preparado. Si es un provocador, no vaya, por favor. Y una vez que llegan, digan que son cristianos, pero vivan amigablemente. Si no les acogen, váyanse a otro sitio. Y cuando vean que es voluntad de Dios, anuncien la palabra. Esto es revolucionario. El Papa Francisco en Fratelli Tutti lo recuerda. Un nuevo modo de misionar. No se trata de convertir a la fuerza al vil infiel. Se trata de ser hermano universal. Y por eso cuando Francisco le dice el obispo, Francisco, pero tu pobreza es demasiado. Estás exagerando. Y lo mismo que le decían a Clara, el Papa. Y claro, pensaban que era que Francisco quería golpearse, porque somos pecadores, entonces hay que hacer penitencia. ¿Saben cuál fue la respuesta de Francisco? No es por hacer penitencia, eso también va, pero no es eso. Es que si tenemos cosas, tenemos que defenderlas. Y de ahí surgen las disputas, las guerras. No teniendo nada, podemos ser hermanos universales. ¡Qué maravilla! Lo que importa es ser hermano universal. Y si vas a misionar, preséntate como hermano y vive como hermano. Y si es voluntad de Dios, se convertirán. Y si no, sé una buena persona. Cuando Francisco regresa del sultán, incluso recoge algunas cosas que hacían los musulmanes. Pide que solo vayan los frailes idóneos, digan que son cristianos, anuncien la palabra de Dios solo cuando vean que no temáis a aquellos que matan el cuerpo, pero tampoco provoquen. Si llega el momento del martirio, acójanlo, pero no lo busquen a toda costa. Si os persigue en una ciudad, huid a otra, lo dice la regla nobulada. La mentalidad de guerra se ve en cómo los biógrafos relatan el encuentro. Los biógrafos no entendieron nada de Francisco. Vieron lo que había hecho, pero dice, Francisco como nuevo cruzado, empuñando las armas de la fe, se va a afrontar el musulmán para convertirlo. Esa es una mentalidad de pelea. No es lo que va Francisco allá. Francisco va como hermano. La mentalidad de guerra se ve en eso. En medio de la Quinta Cruzada pide encontrar amigablemente al sultán. Lo dice el Papa. No hacía la guerra dialéctica imponiendo doctrina, sino que comunicaba el amor de Dios. Él siente compasión hacia ambos bandos. Lo vemos en el Lobo de Gubbio. Siente compasión de la gente de Gubbio porque era amenazada. Siente compasión del lobo y se pone en medio. También cuando unos malhechores se acercan al convento y el fraile, el guardián los echa, váyase de aquí, que no hacen más que vienen a robar. Francisco llega, vaya y pídales perdón. Dicen que se convirtieron. Usa también la vía de la belleza. Cuando estaban peleados el obispo de Asís y el podestá, el jefe civil, Francisco compone la estrofa, bendito, loado sea mi Señor por aquellos que perdonan por tu amor. La vía de la belleza, eso que para ustedes están. Cuando tienen un conflicto, por favor, usen también la vía de la belleza. La vía de la belleza ayuda a cambiar la mentalidad. El Lobo de Gubbio. Bueno, yo no sé cuánto me falta porque no quiero alargarles mucho, porque si me pongo a hablar estamos aquí hasta mañana. El Lobo de Gubbio, en vez de excluir al lobo agresivo, lo integra en la comunidad. La gente de Gubbio se arrepiente de sus pecados y promete alimentar al lobo. Si ven el relato del Lobo de Gubbio y ven lo que dicen los tratados sobre resolución de conflictos, Francisco sigue al pie de la letra las técnicas de resolución de conflictos. ¿Cuáles son esas técnicas? Bueno, se lo explico después en otra diapositiva. Primero, separar la persona del conflicto. Si tú dices, esto ocurre porque tú eres un desgraciado, ya no hay nada que hacer, porque no separa la persona del conflicto.
Después, buscar las causas objetivas que han llevado a esa situación. Tercero, ofrecer un abanico de posibilidades que sean aceptables para todos. Esas son las técnicas. Francisco lo hace, pero añade: y arrepiéntanse de sus pecados, porque todo nace aquí. La gente de Gubbio tiene que arrepentirse de sus pecados, mientras el lobo renuncia a hacer daño. El lobo, en ese relato, era expresión de todos aquellos que tienen hambre porque sufren injusticia. Aquí tienen los elementos que les decía. Separar la persona del problema, centrarse en los intereses o necesidades que subyacen a las posiciones contrastantes, articular un abanico de posibles opciones de resolución que puedan ser ventajosas para ambos bandos, insistir en el uso de criterios objetivos. Y a esto Francisco añade la conversión y la misericordia. Muy bien, pues un recorrido rápido les he hecho de lo que ha sido el itinerario de Francisco. Novedoso, sigue siendo actual hoy. Francisco, el idiota que él decía, porque su corazón estaba cerca de Dios, tiene intuiciones que rompen la estructura jerárquica medieval, el concepto de autoridad, la forma de misionar. Es una auténtica revolución y todavía hoy estamos aprendiendo. Y claro, Francisco es el que canta, es el juglar de Dios, es un italiano feliz, contento. ¿Saben cuándo compuso el canto? Cuando estaba en plena forma, ¿no? Feliz por allí, por los campos de Asís. Cuando estaba ciego, ya no veía prácticamente nada. Cuando estaba cauterizado, porque la medicina para solucionar problemas, y además en una noche en que los ratones no le dejaron dormir. ¿Les han molestado los ratones alguna noche? Yo tengo que decir que en Punta Areas a mí uno me venía a comerme los pelos 3 o 4 veces, ¿no? Hasta que encontré el agujero y lo tapé. Pero en aquel tiempo los ratones eran signo del diablo. Ser molestado por los ratones es que las fuerzas del mal tienen poder sobre ti en ese momento. Francisco vive una noche de oscuridad completa. Vamos a explicar un poco esto. ¿Y esto fue algo excepcional en Francisco? No. Es el camino normal de todo cristiano. La Madre Teresa tuvo la noche oscura siempre. Casi toda la vida, nos dicen. San Ignacio de Loyola ya lo iban a echar de la orden. Menos mal que no le llegó la carta a tiempo. Vamos a ver los últimos años de Francisco, la pasión. En 1209 parte para Damieta, el encuentro del sultán. En solo 10 años los frailes habían pasado de 12 a unos 5.000. Imagínense, ¿quién es capaz de gestionar un grupo de 5.000 en solo 10 años? Y mientras él estaba allí en Damieta, hablando con el sultán, a los que dejó de jefes, convocaron el capítulo de los ancianos, que introducía cambios significativos. Entonces un fraile fue a decirle: Francisco, que te están cambiando la orden. Francisco regresó a prisa y se fue directamente a hablar con el Papa. Pidió un cardenal protector, Ugolino. Por cierto, que cuando llegó, fue a Bolonia y los frailes ya se habían hecho una casa. Él no quería que tuvieran casas, pero eran los profesores en la Universidad de Bolonia y nosotros profesores necesitaban, en fin. ¿Y saben qué hizo Francisco? Se subió al tejado y empezó a destruir la casa. Tuvo que venir Ugolino: Francisco, que la casa es mía, no es de los frailes. Bueno, convoca después el capítulo de 1219. Francisco desilusionado. Pero esta orden es un desorden. Van por un lado que no es el que Dios me enseñó. Y yo les pregunto a ustedes, ¿y esto no les sucede a ustedes también con los hijos? ¿O con los proyectos? Están seguros de que ese es el camino y ellos quieren ir por otro lado. Pero entonces, ¿Dios me habló o no me habló? En 1219, los frailes en ese capítulo le decían: Francisco, esta orden ya es demasiado grande.
Necesitamos una regla bien contrastada, como las reglas anteriores. Lo mismo que le decía la curia de Roma. Tenemos que ser una orden. Francisco nunca quiso la palabra orden. En la regla metió una palabra que no era jurídica en aquel tiempo. Esta es una fraternidad. Sin embargo, la bula del Papa dice es una orden. Durante siglos nos hemos identificado como una orden. Solamente a partir de 1950 volvimos a usar la palabra fraternidad. Pero seguimos usando también la palabra orden. Es decir, una cosa bien estructurada. Francisco quería que fueran una fraternidad. Quería seguir como había vivido al principio, pero eso seguramente no era posible ya. Demasiados frailes. Bonaventura salvó la orden en algún sentido, pero Francisco estaba decepcionado. Un año después del capítulo en que se negó a aceptar esto, renunció a ser general. Si quieren saber lo que sufrió Francisco en estos últimos años, sobre todo en los 2 últimos años, lean el libro La sabiduría de un pobre, de Leclerc. Precioso. Básicamente, ¿qué cuenta ese libro? Francisco estaba la noche oscura. Los frailes van por mal camino, se están perdiendo todos, no nos siguen. Entonces se retira al Monte Alverna. Allí va varias veces con los más fieles, el hermano León. Y durante 2 años dice, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que suceda esto? Hasta que llega un momento que se da cuenta de que no era pobre. Toda la vida queriendo ser pobre y llega al final, recuerden el gesto aquel en que se despojó de todas las vestiduras delante del obispo, de ahora llamaré Padre mío. Toda la vida queriendo ser pobre y al final descubre que no era pobre. ¿Saben de qué se había apropiado? De la orden. Quería que la orden siguiera lo que Dios le había revelado. Él estaba convencido de eso. ¿Ustedes no han tenido la tentación de querer apropiarse de sus hijos o de sus proyectos? Es una experiencia humana fundamental. ¿Por qué has hecho esto así? ¿No sabes que tu padre y yo te estábamos buscando angustiados? Jesús a esos 12 años ya era mayor de edad, según la ley. En aquel momento, en el templo, José habría rezado aquella oración. Gracias, Yahvé, porque me has liberado de este niño. Ya era mayor de edad, podía hacer lo que le diera la gana, pero no comprendían que lo hubiera dejado. Entonces, regresa corriendo. A partir de ese momento, renuncia a ser general, un año después, y queda en segundo plano. En la bula que aprueba la regla va dirigida a él, pero desde entonces no vuelven a citar a Francisco. Ningún documento papal lo incluye. Percibe el dolor que la orden estaba cambiando. Llegó a exclamar, nos dice la segunda Celano, ¿quiénes son esos que me han arrebatado de las manos la religión? Se retira. Silencio, oración y sufrimiento espiritual. Se siente incomprendido y apartado. Este sufrimiento interior forma parte de su participación en la pasión de Cristo. Humanamente podría parecer un momento de fracaso, como Jesús, abandonado de todos. Eloy Leclerc nos habla de esto en ese libro que les he dicho. Cuando Francisco se da cuenta de que se ha apropiado de la orden, dice, Padre, te entrego la orden, es tuya. Yo quisiera que fuera como tú me dijiste, pero es tuya. Y en ese momento recibe las llagas. Una vez que recibe las llagas, ya es un crucificado. Ya está pasando por la noche. La pasión de Cristo irrumpe en él. En la primavera de 1225 se retira ya a San Damián. Tuve la suerte de hablar a los frailes allí cuando celebrábamos esto, y compone el Cántico de las Criaturas.
El poema más bello es la obra más traducida del cristianismo después de la Biblia. Es seguramente la oración que mejor incluye toda la naturaleza. En nuestro misal a veces apenas aparece la naturaleza. Todavía hoy. Francisco sabe orar con las criaturas, pero está ciego, enfermo, afligido, tanto física como espiritualmente. Una noche penosa. Los frailes, la verdad que de San Damián no lo trataron muy bien porque tenía un espacio bastante, pero eran muy pobres. Sí. Atormentado por dolores y molestado por los ratones. Recuerden lo que les dije de los ratones. Dios le consuela con una visión que le asegura que va a ser salvado. Y en ese momento fortalece su fe y comienza a entonar un canto de alabanza. De hecho, quería que los frailes, siempre que predicaran, entonaran ese canto. Pide volver, y otra cosa curiosa, él está para morir ya, ¿verdad? Y claro, está muriendo un santo, todos lo consideraban santo. Además, con los estigmas, pues se espera una muerte de santo, muy espiritual. Y en ese momento supremo, ¿qué se le ocurre a Francisco? Pedir los dulces de Frate Jacopa. Y allí aparece Frate Jacopa, una señora romana, ¿no? Con esos preciosos dulces. ¡Qué maravilla! Me encanta. No somos dualistas nosotros. El cuerpo tiene importancia. Estamos llamados a la resurrección de la carne. Disfrutar de la vida también, de los pequeños sabores, apreciar lo pequeño, el vaso de agua. Francisco es una persona libre, no es espiritualista. En vez de lamentarse, alaba al Creador por aquellos que perdonan por tu amor y sostienen enfermedad y tribulación. Ya ha hecho el camino de la Pascua. Encuentra sentido al absurdo desagradable, incluso a la muerte. Pero basta, tomen la Biblia, lean el primer capítulo, la creación, y compárenla con los relatos de la creación de aquel contexto mesopotámico, que hablan de una guerra entre dioses, y con los restos Dios crea el cielo y la tierra. Allí no hay atisbo de violencia. Es más, Dios no suprime lo negativo. Está la oscuridad, las tinieblas. ¿Dios qué hace? Separa. Cada cosa en su sitio. Los astros allí, el agua aquí. Después a cada uno asigna, una vez que ha separado, individualidad, no individualismo, individualidad. Cada cosa tiene su valor. Asigna a cada cosa una función. Los astros estarán encargados de marcar el tiempo y las estaciones. La tierra dará frutos y hierbas. Por eso Francisco le llama hermana, madre, tierra. Es nuestra hermana porque es una criatura, pero es madre porque nosotros salimos de la tierra. Cada cosa encuentra su sentido. Nada es superfluo, incluso la tiniebla, la oscuridad. Esto es lo que les decía al principio de saber narrar. El camino de la Pascua es ayudar a integrar todo lo que hay en nuestra vida, saber que Dios se hace presente en la debilidad. No es fácil envejecer, ¿eh? Los que ya han superado los 70, seguramente, o los 60, digamos los 60, ser capaces de narrar, encontrar sentido incluso al absurdo, a lo desagradable, incluso a la muerte. Hermana, madre, muerte, que nos abre la puerta a la verdadera vida. En vez de lamentarse, alaba al Creador por aquellos que perdonan por tu amor. ¿Qué significa hoy esto para nosotros? Francisco, el último gesto es que lo pongan sobre la tierra, desnudo, primero el abrazo de la tierra y después, mientras espera, el abrazo definitivo del Padre. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Cómo vivimos nuestra pasión y cómo nos preparamos para nuestra Pascua? En una cultura que ensalza el poder y rechaza la debilidad,
¿Somos capaces de narrar nuestra vida integrando todo, lo bueno y lo malo? ¿Cómo reaccionamos ante los fracasos? Cuando viene con malas notas el niño, o cuando no nos salen las cosas. A Francisco le costó 2 años aceptar que la orden fuera por otro camino. ¿Hemos tenido una experiencia similar? Conclusión. Dejándose guiar por el Espíritu, Francisco tuvo intuiciones e iniciativas que probablemente ni él mismo comprendió su alcance. El saludo de paz y la indulgencia del perdón la porciúncula en tiempos de guerra total. Ustedes saben que ahora hay un movimiento cristiano que dice, entre comillas, que trata de justificar la guerra. Ya en la primera guerra del Golfo se hablaba de la guerra justa, aplicando esa doctrina que viene ya de San Agustín, pero aplicándola de manera equivocada, para justificar la guerra. Cambia el concepto de autoridad, el concepto de fraternidad frente a la jerarquización, a las estructuras piramidales. Francisco se equivocó muchas veces, pero Dios transformó esos errores en crecimiento. Reparando la iglesia de San Damián, aprendió el valor de lo sencillo. Sufrió porque la orden se desviaba del ideal y así llegó a la Pascua. En un mundo obsesionado por el éxito y el poder, la verdadera victoria nace del amor que sabe entregarse. Celebramos la Pascua de Jesús, la de Francisco, la nuestra. Esforcémonos, pero dejemos en las manos de Dios nuestra vida. No se preocupen si las cosas no van bien. Nuestro camino no es un camino, incluso cuando imaginamos el cielo, lo imaginamos de manera intelectual, ver a Dios. Bonaventura dice que la experiencia del cielo es una oscuridad luminosa. Es una fruición con el amado. No se trata de comprender mejor. Necesitamos fe y razón, lógicamente. Pero ante todo es un camino de confianza. Sé de quién me he fiado. Este es el camino de la Pascua. Fue el camino de Jesús. Fue el camino de Francisco y es nuestro camino. Hay un icono que me gusta mucho, que muestra a Dios Padre modelando al hombre fijándose en Jesús. Hemos sido hechos a imagen de Él. Lo que hemos celebrado en esta Pascua no es algo que Jesús hizo y ahí. No, es en nuestro camino. Pues que el Señor nos ayude a integrar todo, a encontrarle sentido a nuestra debilidad. No hagamos como nuestros primeros padres que querían ser como dioses. Encontremos un límite también al uso de la creación. Había un árbol del que no podían comer. Hay límites. Si así lo hacemos, pues sí, no será fácil. Francisco no fue fácil, pero seremos felices. Lograremos cantar con él. Muy bien, pues muchas gracias. Pues nada, el amigo Martín, le robamos unos días de vacaciones, le dijimos, y vienes a Granada para pagar la estancia, pues nos vas a dar una charla, que suelen ser los miércoles, pero ahora la pasamos al martes, porque mañana a las 6 estamos ya cogiendo el tren. Y bueno, pues para ser hermano no está mal ese gesto, ¿verdad? Es un modo bonito, ¿no? Además no sabe nada, esto entiendes. Entonces, pues bueno, pues agradecemos este servicio en unos días que está pues visitando lo más bello que hay en cada ciudad, menos en Granada, que no ha podido visitar Alhambra, para que vuelva de nuevo y así le quede otra penitencia gozosa, ¿no? Volver a Granada. Si queréis preguntarle algo, seguro que él está presto a cualquier cuestión que consideréis importante. Hay muchas cosas de las que podía hablar, porque también trabaja mucho el tema del mundo digital
que es un tema de enorme actualidad, pero eso sería, pues, que sería para varias conferencias, que no es el momento. Si alguno quiere comentar algo, pues viene por aquí para que le sigamos a través del canal y así los demás hermanos puedan también beneficiarse, ¿vale? No hagáis todos juntos una pregunta a la vez, de uno en uno. Ya les he cansado tanto. Sí. Pasa por aquí, ve por aquí, por favor. Para que así te oigamos y en vez de narrar yo la pregunta, pues vienes tú por aquí. Vete por aquí. Es para que te oigan así. Así estás mucho mejor. Gracias. Quería preguntarle sobre el Santo Sepulcro. Usted ha hablado de que los franciscanos son los que custodian. Y ha hablado desde el sultán, desde la cuarta o quinta cruzada, ¿no? Y hoy en día yo he visitado Jerusalén, ¿no? y están todavía allí, ¿no? Me gustaría que, bueno, me parece increíble, ¿no?, que los franciscanos sean los custodios, ¿no?, de ese lugar sagrado. Sí. Gracias. Sí, la Iglesia nos ha confiado eso. Nos ha confiado ya desde el tiempo del sultán. Y siempre hemos estado allí, excepto algún periodo muy breve, pero incluso en épocas de la peste, pues hemos estado allí. Así que es un servicio y un honor, por supuesto. Adelante, Daniel. No, profesor, muchas gracias por su magnífica intervención. He tomado muchas notas y sobre todo de algunas ideas que me iban surgiendo a partir de lo que ha sido su exposición, sobre todo pensando mucho en lo que es el proceso de evangelización y en la predicación, pues de quienes tienen la responsabilidad de anunciar el Evangelio, que somos todos los bautizados, y que a lo largo de la historia y también en el momento presente, yo lo pensaba a partir de lo que decía, me preguntaba cómo hemos decodificado la vivencia cristiana lo que debe ser el anuncio, ¿no? Casi que hemos pasado de contemplar el Evangelio, la Sagrada Escritura, desde esa perspectiva que usted avanzaba, a casi considerarlo como un trabajo, como un esfuerzo, ¿no? De manera que resulta muy poco atrayente, sobre todo cuando hablamos de Jesucristo, del Evangelio, en términos de lo que tenemos que hacer, de lo que tenemos que evitar, de lo que tenemos que revisar, ¿no? Más que pues de esa vivencia mística o de lo que yo llamaría del esfuerzo por conseguir que llegáramos al encuentro, ¿no?, a vivir y a disfrutar del encuentro, ahora podríamos decir por el tiempo en el que estamos, del encuentro con el resucitado, más que unas reglas, unas normas. O sea que a veces parece que anteponemos diferentes categorías para poder sentirnos o identificarnos con el mensaje cristiano, que a veces cuando las presentamos, quienes nos oyen huelen a otra cosa. Nosotros decimos Dios, pero parece que los demás escuchan o entienden otra cosa que no resulta de ninguna manera atractivo y que incluso podríamos preguntarnos, ¿es eso realmente lo que debemos hacer como anunciadores, como evangelizadores? ¿Hemos decodificado bien el mensaje cristiano? ¿Lo hemos traducido en normas, en reglas? ¿Anteponemos esa situación, ¿no?, realmente a lo que debería ser, ya resumiendo que me estoy alargando mucho, la categoría encuentro personal con el resucitado? Gracias. Sí, muchas gracias por la pregunta. Sí, Optatus Tosios del Vaticano habla de que los que hablamos, evangelizamos o mostramos la moral, tenemos que mostrar la alteza de la vocación de los cristianos en Cristo. O sea, tenemos que intentar entusiasmar, mostrar la alteza de nuestra vocación. Si mostramos esto, el ideal, después viene el imperativo. La Biblia es todo así. Mostrar el amor de Dios. Mostrar la belleza de esto. Por otra parte, tiene que ser algo interactivo. Francisco en esto nos da un ejemplo. No se trata de yo soy formador. Esto vale para los profesores, vale para los padres, vale para todos. Yo recuerdo cuando estuve
en Ecuador, no, en un país latinoamericano. Y de una profesora dice, yo con estos jóvenes me resulta difícil, estos nativos digitales. Me preparé las clases, aprendí el programa informático, llegué a la clase y les dice, mire, ya he usado esto, entonces según... Y me responde, pero profesor, eso ya está anticuado, ahora ya hay otros programas. Y él, ¡pum! Dice, pero ¿por qué te tienes que sentir mal? La formación, la evangelización es interactiva. Tú tienes que ayudarles con tu experiencia, pero al mismo tiempo tienes que recibir de ellos lo que ellos saben. Cuando evangelizas, no pienses que los demás no saben nada. Las semillas de Cristo ya están ahí presentes. Esto ya nos lo dice el Vaticano II. ¿Sí? Tú vas a ayudarles a hacer un camino, y Francisco en esto lo tenía claro cuando fue al sultán. Es decir, nuestra actitud cuando presentamos los valores cristianos, sobre todo tiene que ser de entusiasmar, de mostrar la belleza de la vocación de los cristianos en Cristo. Esto en primer lugar. Segundo, no pensar que nosotros tenemos la verdad y los demás son ignorantes. Nosotros vamos a aprender porque el Espíritu ya ha sembrado allí la semilla antes de que nosotros lleguemos. Bonaventura dice que toda la realidad tiene una estructura trinitaria, toda. Antes del pecado éramos capaces de percibirla. Después del pecado original hemos necesitado un segundo libro, la Biblia. Pero antes se percibía, es decir, toda la realidad. El anuncio pascual dice, hice anunciar la buena nueva a toda la creación. O sea, no solamente a la gente de buena voluntad, incluso a todas las criaturas. Así que, en primer lugar, mostrar positivamente, entusiasmar, porque nadie se hace cristiano por una gran idea, sino por una experiencia que transforma la vida, y en esto la vía de la belleza, gracias a Dios, ustedes es un modo de mostrar esto. Yo les he hablado, incluso cuando he hablado a algunos obispos, les dice, ¿por qué no se hace en la iglesia un ministerio? El ministerio de guía. Yo a veces escucho guías y da pena, o sea, cuentan historietas para distraer a la gente. Pero esto es el patio de los gentiles. Viendo estas obras de arte son expresión de una vivencia de fe. Esto podría ser un modo muy bueno de evangelizar, la vía de la belleza. Así que interactividad y mostrar la alteza.